Así que os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Samuel, capítulo 24. 1 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 22 cómo Dios protege realmente a sus hijos. Cómo Dios protege a sus hijos, y esa es una realidad. Y esto nos va a motivar para orar a Dios en esta tarde. ¿Cómo debemos orar cuando estamos en medio de dificultades o de peligros? ¿Cómo debemos orar por la protección de Dios? ¿Cómo debemos de adorarle a Él por cómo Él nos protege? En primer lugar, vemos que 1 Samuel capítulo 24 es una escena bien conocida en la que después de que David está siendo perseguido injustamente por el rey Saúl, ya se había prometido y se había anunciado a David que él sería el próximo rey de Israel, pero hasta que eso no ocurriera, David estaba sufriendo la persecución del que hasta el momento era el ungido del Señor. En esta situación, David ha huido para salvar su vida y se encuentra en distintos lugares con un grupo de personas también forajidos, perseguidos, huyendo. Mirad lo que dice el versículo 1 del capítulo 24. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. En estos primeros 4 versículos, del versículo 1 al 4, encontramos la primera verdad de 5 verdades que está en este pasaje y que nos motiva a orar al Señor agradeciéndole su protección. Mirad, versículo 1 al 4 nos enseña esta primera verdad, y es que Dios controla realmente el peligro. Dios está al control de todas las cosas y el peligro está dentro del control de Dios. Las cosas no suceden por casualidad, aunque que es casualidad que Saúl se metiera a hacer sus necesidades en esa misma cueva. ¿Es que no habría allí cueva? Bueno, probablemente sí, allí había un redil de ovejas, así que donde las ovejas están pastando en aquellos lugares, los pastores tienen ciertos refugios. Aquel era un lugar grande. Y qué casualidad que Saúl se mete donde David está. Dios controla todo el peligro. No pensemos que lo que está ocurriendo, que te hace temer, que te hace sufrir, es que se le escapó de sus manos. Dios es soberano para todo, para las bendiciones de gracia y para también el sufrimiento injusto. El sufrimiento que nos lleva a considerar que Dios aún en eso está controlando y está protegiéndonos. Mirad el versículo 4. El versículo 4 nos dice que lo que Dios permite no siempre es una señal. Dios muestra su voluntad de una manera objetiva en su palabra escrita. No necesitamos buscar señales o sucesos que ocurren, que en ocasiones todo depende de tu subjetividad, de tu opinión, de tu pensamiento. Y mira lo que está ocurriendo en el versículo 4. Dios tiene el control, pero algunos piensan que lo que ocurre es un mensaje de Dios.
Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. Esto está sucediendo y se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Y sabemos que están equivocados. Sabemos que están equivocados porque Dios no le ha dicho esa promesa de entregarle a su enemigo para que hiciera lo que le parezca, refiriéndose a Saúl y refiriéndose en esa situación. Así que cuando nosotros vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor y creemos que Dios permite todas esas cosas y todos son señales, cuidado. Cuidado, porque la manera de interpretar la voluntad de Dios no es interpretar los sucesos de tu vida, sino la palabra inerrante, infalible de Dios, que no cambia, y lo hemos cantado. La verdad, Dios en su palabra, su verdad no cambia. Pero sería un problema que nosotros estuviéramos viendo que viniendo hacia aquí, un coche te dé por detrás, eso es una señal, ¿verdad? O podremos pensar que si tienes una enfermedad o algún familiar está enfermo en tu familia, te digan que eso es culpa de tu mala actitud, que te lo estás ganando. Y eso es un problema, hermano. Eso es un problema, no solamente cuando tu vida la diriges en interpretar subjetivamente los sucesos que ocurren, porque dices que esto Dios lo controla todo. Claro que sí. Pero tienes que ver la vida y la voluntad de Dios a la luz de la palabra. Interpretar lo que ocurre de acuerdo a las verdades expresadas en un libro único en el mundo, que ha salido de la boca de Dios cada una de esas palabras. Entonces, David está rodeado de personas que están interpretando la voluntad de Dios a lo que le convenga. Todos estos que están alrededor de David estaban, me imagino yo, ¿no? Estarían deseando a ver cuándo dejamos de huir. Hoy es el día, nos han entregado aquí al enemigo, se acabó. De tal manera que los que te rodean a tu alrededor te van a llevar al error, haciéndote pensar que la voluntad de Dios puede ser interpretada de acuerdo con los sucesos que ocurren a tu alrededor. De tal manera, versículo 4, en la segunda parte, David cortó el borde del manto de Saúl y eso fue una afrenta contra la honra del ungido. ¿Cómo se diferenciaba a un rey del resto del pueblo? En su manto. Bueno, en su corona también, en otros detalles, pero el manto de un rey era un manto único. Así que David se dejó llevar y dijo, pues ¿por qué no? Vamos a cortarle y vamos a deshonrar a este rey. Hemos dicho que la protección de Dios es real sobre sus hijos y esto nos ayuda a orar dando gloria a Dios. Y la primera verdad que hemos encontrado es que Dios controla realmente todo el peligro. En segundo lugar, mirad hermano, versículos del 5 al 7. Versículos del 5 al 7 tenemos una segunda verdad que nos ayuda a glorificar a Dios y orar en esta tarde, agradeciendo su protección. Versículos del 5 al 7 nos dice que quien confía realmente en el Señor no se venga. No se venga. No toma la justicia por su mano. Mirad lo que dice en el versículo 5. Aconteció después de esto, y de esto se refiere a que David le cortara el borde del manto, que la conciencia de David le remordía. Y esta es la conciencia buena, de un corazón regenerado. La conciencia controlada por el Espíritu. Claro, los creyentes seguimos siendo pecadores, pero se diferencia a aquellos que han nacido de nuevo de los que aparentemente han nacido de nuevo, es que tu conciencia no te deja seguir pecando. Hasta un momento Dios te va a traer que tu conciencia te acuse de lo que estás haciendo. Y mira lo que hace David. David se arrepiente de haber hecho eso. Se arrepiente, no tapa lo que hace. No ignora su conciencia, la conciencia controlada por el Espíritu. David responde y él se arrepiente. Mirad el versículo 6, cómo David reconoce ante sus hombres
que David depende del Señor para no rebelarse contra su ungido. Versículo 6. Y dijo a sus hombres. David responde a sus hombres después de haber meditado en su corazón. ¿Qué he hecho? Después de que su conciencia, por el control del Espíritu, le acuse, David responde a esa conciencia. Y fijaos lo que dice. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde. Bueno, en este sentido no se está hablando de una protección o de guardarlo del peligro, sino que el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. David está reconociendo que ha actuado de una manera inapropiada, ha pecado delante de Dios al dejarse guiar por aquellos que le llevaban por una idea equivocada. Y David reconoce, Señor, que el Señor me ayude para no pecar contra mi rey, para no hacer tal cosa contra el ungido del Señor. Mira que tendría David razones para darle fuerte a Saúl, ¿no? Mira que tampoco es grave que te corten un poquito en la tela de tu ropa, ¿no? Tampoco es que lo hubiera matado. Bueno, pero lo deshonró. ¿Y a quién deshonró? Al ungido del Señor. No importa que fuera Saúl. David, controlado por el Espíritu Santo, puede dejar a un lado quién está delante de él y lo ve a la luz del Señor. Es el ungido del Señor. Que el Señor me guarde de extender contra él mi mano. ¿Por qué? De nuevo, mira lo que dice. Lo vuelvo a repetir. David toma conciencia. No puede levantar su mano contra el ungido del Señor. El Señor me guarde. Y aquí vemos que este pasaje nos enseña que quien confía en el Señor realmente no se va a vengar aunque tenga razones. Porque es el ungido del Señor. Versículo 7, mira lo que dice. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. No solamente David no estuvo dispuesto a pecar contra el ungido del Señor, es decir, contra el Señor sobre su ungido, sino que evitó que otras personas que estaban dispuestos a hacerlo pecaran contra Dios. Hasta tal punto que dice el texto, versículo 7, David contuvo a sus hombres. Imaginaos qué estaba ocurriendo allí. ¿Cómo que no? Si no lo haces tú, vamos nosotros a por él. Y David tuvo que frenarlos, contenerlos. Y en ocasiones, hermanos, tenemos que confiar en la protección de Dios. Y no solamente confiar en la protección para no vengarnos, sino para evitar que otros pequen y se tomen la justicia por su mano. Si es la voluntad de Dios que suframos, nos humillamos a su voluntad. Pero no tomaremos esa oportunidad para pecar contra Dios y contra su ungido. Versículo 8 al 10. Tenemos la tercera verdad que nos ayuda a confiar y orar al Señor dándole gracias por su protección. Versículo 8 al 10. Mira lo que dice. En esos versículos encontramos que el Señor tiene piedad de David, por tanto David tiene piedad de otros. Lo que Dios ha hecho en ti, eso es lo que el Señor te capacita para poder hacer a otros. Si el Señor ha tenido piedad de ti, ten piedad de otros. Versículo 8, mira lo que dice. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo: ¡Mi señor el rey! Bueno, una cosa es que David no está dispuesto a atacar al ungido. Pero ¿cómo que David reconoce a Saúl, el que está dispuesto a matarlo, como su señor el rey? Un corazón controlado y confiado en la soberanía de Dios que controla el peligro y que no se venga, sino que deja que el Señor controle tu vida y teme al Señor antes de pecar, es aquel que puede tener compasión y someterse a aquellos
que están causándole sufrimiento. Mira lo que dice, continúa diciendo, y cuando Saúl miró hacia atrás, ¿qué hizo David? No con eso de llamarlo su Señor fue suficiente. David se inclinó su rostro a tierra y se postró. Esta es la respuesta ante el peligro de una persona regenerada, controlada por el Espíritu. ¿Quién era Saúl? Saúl era el que quería matar a David. ¿Cuál es la mejor postura para matar a un hombre? Tumbado en el suelo. Solamente tiene que acercarse, pisarle el cuello. Y David confía en la protección de Dios, que honra al ungido de Dios, sabiendo que está honrando a Dios. Y se humilla y muestra una humildad que se lleva el rostro a la tierra. Versículo 9. Mira lo que dice. David reconoce las malas influencias que son peligrosas. Versículo 9, mira. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? David de alguna manera está quitándole la responsabilidad a Saúl de que de él naciera el deseo de ir en contra de David. David le está diciendo a Saúl: tus malas compañías hacen una mala influencia sobre ti. ¿Por qué escuchas a la gente que te habla mal de mí? Y hermanos, a veces el peligro nos viene de una manera y una forma en la que nosotros no sabemos. Pero sí sabemos que las malas influencias te van a llevar a pecar contra la voluntad de Dios. Y no solamente David reconoce esas malas influencias sobre Saúl, versículo 10, sino que David también tiene presente que Dios tiene el control de todo. Mira lo que dice el versículo 10. He aquí, hoy han visto mis ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Así que no es casualidad. ¿Quién fue? El Señor controla todo el peligro. No estás en peligro porque el Señor te haya soltado de su mano. Estás en peligro porque Dios controla toda esa situación y no te ha soltado. Y no te ha soltado. Y dice David, continúa diciendo el versículo 10, y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron, mira, piedad de ti. Cuando Dios tiene piedad de ti, entonces puedes tener una idea de lo que tú tienes que tener hacia otros. Dios no tuvo piedad de ti porque la merecieras, ¿verdad o no? O te gana la piedad de Dios. ¿Algunos de nosotros hemos hecho algo para merecer la piedad de Dios? Claro, pero tenemos piedad con los que se lo merecen, ¿verdad? Esa no es la piedad que Dios tuvo contigo. Él, en su gracia y misericordia, ha tenido piedad de ti y ha cargado todas las culpas que tú merecías sobre su Hijo, Cristo Jesús, en esa cruz. Y esa es la manera en la que honramos al Señor, cuando tenemos piedad con otros como el Señor ha tenido conmigo. No hay razones para que le devuelvas a otro el mal que te da, sino que tenemos razones para confiar en que el Señor es soberano y controla todo el peligro, pero además de tomar la piedad que Dios ha tenido con nosotros y aplicarla a los demás. David no solamente reconoce la influencia de la mala influencia de los que rodeaban a Saúl, sino que David reconoce también que él ha estado a punto de dejarse llevar por los que le rodeaban a él. Esto es importante, porque o tú influencias a alguien o alguien te influencia a ti. Pero todos aquí estamos en esta situación y debemos buscar la palabra de Dios, la que sea nuestra influencia, para que nuestra influencia a otros sea honrosa para el Señor. Pero mira, versículo 10 al final, David no solamente tiene piedad,
sino que reconoce la autoridad y el cuidado de Dios sobre sus ungidos. Mira, versículo 10 al final. Pero mis ojos tuvieron piedad de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Tercera vez, ¿verdad? Tercera vez que aparece esa en el pensamiento y en las acciones de David. Ahora, David aquí lo que está diciendo es que él reconoce que por ser el ungido del Señor, él no va a levantar su mano contra Saúl, aún teniendo razones, porque él también es el ungido del Señor. Porque es el Señor en su gracia quien unge, es el Señor en su gracia quien está moviendo los hilos de la promesa en esta escena que nos llegará a nosotros en Cristo Jesús como el Hijo de David. Si David levanta la mano contra el ungido, ¿cómo no van a levantar la mano contra David? Aquí la cuestión es que es el Señor el que está obrando y ungiendo a personas y utilizando a personas, y como el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, él dice, yo no me importa que vosotros me juzguéis, ni que un tribunal me juzgue, pero Pablo dice, ni aun yo mismo me juzgo, sino que dejo todo juicio al Señor. Y esto nos introduce a la cuarta verdad. Hemos dicho 5, ¿verdad? Nos queda ya poco. Pero mirad, hermanos, hemos dicho que Dios controla realmente todo el peligro. Eso es lo primero que hemos visto. También hemos visto cómo quien confía realmente en el Señor no se venga, no toma la justicia por su mano. En tercer lugar, hemos visto en los versículos del 8 al 10 que el Señor tiene piedad de ti, por tanto, ten piedad de otros. Ten piedad de otros. Mira, versículo 11 al 15. Esta es la cuarta verdad. Y para los que estáis tomando nota, os lo digo. El Señor es el juez justo en quien realmente podemos confiar. Lo digo no solamente para los que están tomando nota, sino para todos, por supuesto, claro. Pero mirad, lo vuelvo a repetir, el Señor es el juez justo, en quien realmente podemos confiar. David no va a confiar en su justicia. David va a confiar en el juez que juzga. En muchas ocasiones como esta, las situaciones de peligro van a contrastar actitudes de dos partes. Aquí la cuestión no es juzgar a ver quién hace las cosas mejor o peor, porque en realidad las dos partes somos pecadores, de igual manera. Pero, hermanos, vemos aquí que cuando estamos en una situación de peligro, podemos orar al Señor confiados en que Él nos protege si confiamos que Él es el juez justo. Mira el versículo 11 al 15. Y mira, Padre mío, y continúa hablando David a Saúl, y no tiene bastante que decir Señor mi Dios, sino que le llama Padre mío. Es decir, todos venimos de ti, somos de tu estirpe, tú eres nuestro Padre, en un sentido humano, no en el sentido espiritual, en que solamente los hijos de Dios pueden llamar a Dios como su Padre, en Cristo Jesús. Pero mira el versículo 11, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Bueno, en un sentido parece que David está sacando brillo a sus obras, ¿verdad? Parece que David está poniendo en alto, oye, mira, yo no estoy actuando como tú. Pero David lo que está haciendo es llamando a la luz la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque es su conciencia quien le llevó a pensar, lo que he hecho es una deshonra a Dios. Y aquí David está trayendo, y mira el versículo 12, cómo David lo que hace es traer y volver a la justicia
a la confianza del juez justo. Versículo 12. Juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Bueno, no sé si sabemos cómo acaba la historia, aunque la vamos a ver, y esto fue un suceso real. Pero qué bonito suena cuando acaba bien las historias, ¿verdad? Yo confío en el Señor, Él juzgue entre tú y yo, pero mi mano no irá contra ti. Y aquí David salva su vida. Lo sabemos, ¿verdad? Salva su vida. O Dios salva la vida de David. Pero hermano, no siempre ocurre así. No siempre el peligro acaba con un final feliz. Muchos han sido quemados. Muchos han sido cortados su cabeza. Muchos han sufrido. Y Dios no les ha librado de ello. Pero David lo que está haciendo es confiar en el juicio de Dios. ¿Recordáis los 3 amigos de Daniel, no? Que le dijo el rey, ¿y qué Dios os librará de mi mano? Porque se negaban a adorar a la imagen y serían echados en el fuego, en el horno de fuego. Y estos amigos confiaban y esperaban en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, diciéndole, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, pero si no nos libra, tampoco adoraremos la imagen. No seguimos a un Dios por lo que nos dé y porque nos lleve a un final feliz en lo que nosotros esperamos, sino adoramos a Dios por su justicia, que es perfecta, no la tuya, no la mía. El final feliz es el que Dios diseña, no es el que tú esperas, aunque el final sea un final feo. Aquí tenemos uno bonito, pero sabemos que hay muchos finales feos. Pero aún así, Dios continúa siendo justo. Versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. La única justicia que te libera de tu pecado es la justicia de Cristo, no la tuya. No eres capaz de hacer lo que a Dios le agrada. No eres capaz de cumplir con las demandas de Dios, a no ser que seas declarado justo por la justicia de Cristo. De lo malo sale la maldad. Aquí David no está diciendo que él no sea malo, está diciendo que lo que está ocurriendo es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu en la vida de David. En último lugar, hermano, y nos saltamos, bueno, ¿para qué nos vamos a saltar? Si salimos 5 minutos más tarde, nos perdonáis, ¿verdad? Mira, dice versículo 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David no se salta a sí mismo. David está reconociendo que lo que ha hecho no surge de él. Yo no soy alguien que tú tengas que temer. En el poder del Espíritu, David va a respetar y no va a levantar su mano contra el ungido. David se reconoce como un perro muerto. No, como la pulga del perro muerto. Eso te ayuda a confiar en el Señor. Amén. Cuando no te consideras así, te consideras como un perro rabioso, que va a responder con ladridos y bocados. Pero en la voluntad del Señor, y oramos que el Señor produzca esto en nuestros corazones. Señor, que sea nuestra consideración de nosotros mismos como un perro muerto y una pulga ante nuestro enemigo. Versículo 15. Sea el Señor juez y decida entre tú y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. Esta es una preciosa oración. Cuando estamos sufriendo, vemos la protección de Dios, confiando en su atributo justo. Sea el Señor quien juzgue. Y si David muere, pues esa es la voluntad de Dios. Ese es el final feliz.
Porque sabemos que después de muerto aquí, tenemos una esperanza comprada por Cristo. Tenemos una realidad más allá de lo que suceda aquí. El final no es la muerte. El final no es el librado del sufrimiento. Si Dios quiere que suframos, que así sea. Amén. Si esa es la voluntad de Dios. En quinto lugar, y terminamos, hermanos, versículos 16 al 22. El texto nos enseña la quinta verdad, que un corazón realmente transformado por Dios, resulta en gloria para Él. Un corazón realmente transformado por Dios resulta en gloria para Él. Mira el versículo 16 al 22. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Gloria a Dios. Porque Saúl respondió así. Saúl se arrepintió de lo que allí estaba ocurriendo. La verdad de la justicia de Dios confrontó a este hombre. Y Dios protegió a David exponiendo a Saúl a la verdad de Dios. Este fue el caso. Pero mira lo que continúa diciendo, versículo 17. Y dijo a David, Saúl dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Versículo 18. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano. David, de nuevo, Saúl también es consciente de que Dios controla los sucesos. Dios me entregó en tu mano y tú me has tratado con bien, y sin embargo no me diste muerte. Versículo 19. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Ni loco. Aprovechamos para matarlo. Eso es lo que haríamos en nuestro control. Pero mira lo que dice: que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí. Que el Señor te recompense con bien por lo que has hecho por mí. Versículo 20. He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Versículo 21. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarán mi descendencia después de mí y que no borrarán mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Saúl reconoce que David es un rey que glorifica al Señor, que está bajo el control del Espíritu del Señor. En las situaciones que Dios permite y controla que pasemos y que no son agradables, debemos ver que el final de todo es la gloria de Dios. No tu gloria, no la defensa de tu honra. No hay mérito en David. No hay nada que aprender de David en su moralidad ni en su capacidad, sino más bien el testimonio de un hombre controlado por Dios. Un hombre controlado por la palabra de Dios. Un hombre que escucha la conciencia que el Espíritu Santo utiliza para confrontar su pecado. Que está dispuesto a confiar en la justicia de Dios antes que tomársela por su mano. Y esto solamente es posible porque Cristo ocupó nuestro lugar. Porque Cristo cargó con la condena que era nuestra. Cristo cargó con la condena de aquellos que han de creer en Él. Así que cuando estás sufriendo, como dice Pedro en 1 de Pedro, porque Cristo también sufrió la injusticia. Él murió y resucitó. Y solo un corazón controlado y transformado al corazón de Cristo puede confiar realmente en que el sufrimiento tiene un propósito que va más allá
de nuestro bienestar y en la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos la gloria por el sufrimiento que pasamos. Te damos la gloria porque confiamos que nada se escapa de tu mano. Te pedimos perdón cuando somos de mala influencia para otros o nos dejamos influenciar por otros. Y te pedimos que por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, usando tu palabra para traer tu verdad y aplicarla a nuestras vidas, Señor, estemos dispuestos a confiar y descansar en tu justicia, a glorificarte, Señor, sea cual sea el resultado de nuestra situación. Señor, que seamos una iglesia que está siguiendo el ejemplo de Cristo porque está siendo capacitado por tu Espíritu para traer gloria a tu nombre mientras sufrimos en tu voluntad. Gracias, porque sabemos que tu protección está sobre tus hijos siempre. En el nombre de Cristo. Amén.